Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a el séptimo episodio de Claro que sí, de la cuarta temporada. Tenemos ¿cuánto tiempo sin grabar, güey? Como 3 semanas, ¿no? Sí, verdad, ya tenía un rato. Dejamos un espacio amplio, Grabamos con antelación. Es que es época de bodas. Sí, de graduaciones, 15 años. Soltero. Perdón. Esos no. No tuvimos 15 años. No, 15 años sí tuvimos. No tuvimos funerales. Ah, qué bueno. No escuché que dijiste funerales. Ok. Que probablemente, si modificáramos la idea de los funerales para que fuera una fiesta... Estaría padre. Padre. Es que bueno. Aunque tal vez incentivaríamos que la gente se muriera. ¿Incentivaríamos a que la gente... Sí. No, o sea, ¿cómo? Sí, es como de... mata a un primo, güey. Tengo ganas de una peda. Sí. No, yo creo que ahí entra la ley, ¿no? Ya no tanto el gusto. Pues en México no o tanto, disgusto. ¿no? En México ya... En México no tanto. No me tocó ver que entre la ley. Pero comentas algo... Es cierto, algo muy judio-cristiano, ¿no? Este tema de vamos a todos a reunirnos. Vamos a entristecernos. A entristecernos de la pérdida. Pero es que, bueno, no sé por qué. Pues va a ir, se supone, dentro de esa cosmovisión, pues va a ir a un lugar muy hermoso, entonces... Ay, no sé, no entiendo. Yo dentro de mi ateísmo prefiero no opinar. Ok, está perfecto. Pero bueno, no grabamos durante 3 semanas, grabamos algunos episodios por adelantados. Sí, Y bien, estamos aquí. ¿Cómo son? ¿Cómo estás, Javi? Estoy cansado, la verdad que sí. Estamos cansados, estamos un poco desgastados. Hubo fiestas recientemente. Hubo fiestas sí, pero recientemente. Bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Máximo esfuerzo, 110% para ustedes siempre. ¿Qué ya? Cortinilla de una vez, ¿no? Sí, hoy no vamos a comentar nada muy fifas. Adelante. Sí, porque aparte no hay deporte ahorita, güey. Solo hay básquet. Solo hay básquet. Solo hay básquet. Bien insultante. Solo hay básquet. Es que si hay un hiatus importante en todos los deportes que a mí me gustan, güey. ¿Sí? Ah, ok, a ti. Okay. Del básquet no soy muy fan. Bueno. Soy ese güey básico que le gusta ver a Stephen Curry y a LeBron James jugar. Sí, en básquet soy ese güey básico. Pero bueno. Pero no hay deportes. No hay deportes. Nada más. ¿Qué pasó recientemente en las semanas? Creo que fue Nadal, ¿no? Nadal ganó el Roland Garros. Prohibieron la distribución de vapes en México. Prohibieron la distribución de vapes en México. Güey, es una mamada. O sea, no tengo problema en que prohíban los vapes. Con lo que tengo problema es que solamente los vapes, pero sigamos vendiendo cigarros, ¿no? Sí, aparte esta idea de que prohibir realmente es la solución en lugar de educar. Además. Pero bueno, no vamos a resolver el mundo en este preámbulo. Corre la función. Y bueno, ya que estamos de vuelta, vamos a hablar el día de hoy del tema que es... ¿Autismo? Y análisis conductual aplicado, por sus siglas en inglés, ABA. Estaría padre, mete la música, ¿no? ABA o ACA, ¿no? ACA, pues sí. ACA en por español. eso dije por sus siglas en inglés. Y ABA en inglés. ¿Por qué vamos a hablar de ABA? Porque... De nuevo, no es chiquitita, ¿no? Dime por qué. Dime por qué, sino porque es el tratamiento que tiene efectividad o que ha mostrado ser efectivo y eficiente para el autismo. Sí, que a lo mejor ahí yo puntualizaría, pero ahorita vamos a tocar el punto. Los tratamientos que parten del análisis conductual aplicado son los que más evidencia tienen para ayudar en casos de autismo. Pero primero vamos a hablar del autismo. Empecemos por qué es el autismo, ¿no? ¿Qué es el autismo? Y es que cuando hablamos del autismo, de hecho está tipificado como trastorno del espectro autista. Ajá, TEA. Y espectro, ¿no? Como espectro patronum nos permitió saberlo en Harry Potter. Significa que es algo muy grande, que tiene no necesariamente siempre los mismos síntomas, sino que son grupos de síntomas similares. Sí, que creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Que no es un switch, no es apagado o prendido, no es que tengas algo o no lo tengas, sino que posiblemente tengas algo en algún nivel dentro de una gama amplia de cosas, ¿no? Entonces los trastornos del espectro autista pues son este nivel de que es disfunción, sí, es poco funcionamiento en 3 áreas principales, que son el área cognitiva, el área social, la capacidad, ese es el principal, es como el punto que más destaca usualmente, y el área conductual. Híjole, ¿no? Es que hay unos casos... A ver, lo principal es, una persona con autismo nos damos cuenta por la dificultad que tiene en las interacciones sociales y en la comunicación. Sí. Y le cuesta mucho trabajo tener un desarrollo del lenguaje que le permita hacer un uso libre, no estricto del lenguaje. Uh-huh. Es decir, el sentido del humor no necesariamente existe para una persona con trastorno del espectro autista. El sarcasmo. Es
todo straightforward, todo derecho y todo tiene una sola dirección y todo tiene un solo significado. Sí, a nivel cognitivo diríamos que son personas que tienden a tener una inflexibilidad cognitiva importante, es decir, buscan siempre como realizar las mismas tareas en la misma secuencia, tienen un reducido interés por muchas cosas, pero las cosas que sí les interesan les llaman mucho la atención, como por ejemplo Pepe que está muy interesado en el animalito. Un abejorro, también nos va a matar a todos. Y entonces, perdón, decías que cuando... Un abejorro voló sobre mí, con su rayo láser. Perdón, decías que cuando algo les interesa mucho. Sí, cuando algo les interesa muchísimo. Está curioso porque pues es gente que, según los diagnósticos, te pueden hablar de algo por horas, de una cosa que les interese por horas, pero cuando tú quieres participar como de, no se dan cuenta, entonces ellos siguen hablando y hablando y hablando, y a lo mejor a ti no te interesa, sí, y no lo notan. Y esto tiene también que ver con la dificultad en la comunicación, en la metacomunicación, es decir, las expresiones faciales, lo que mal se llama lenguaje corporal, pero la postura del cuerpo, por ejemplo, los tonos, no necesariamente les dan las mismas atribuciones significativas que les damos las personas que no tenemos trastornos del espectro autista. Y es muy importante lo que mencionas porque hay que entender que comunicar no es solamente hablar. No es solamente el tema de que yo te diga una cosa, le entiendas y me respondas. Ahí no se acaba la comunicación. También hay comunicación que va mucho más allá en nuestros gestos, en nuestras posturas, en el tono, ¿no? También estábamos ahí revisando algunos de los síntomas. Y parece que también suelen ser personas que hablan con una prosodia curiosa, como de robot, como que les cuesta hacer estas modulaciones de, estoy contento, estoy triste, ¿no? Como... Sí, simplemente la función comunicativa llana del lenguaje. Es decir, hay una idea que voy a comunicar y sin expresar necesariamente emocionalidad, sin necesariamente, por ejemplo, la función apelativa también les cuesta mucho trabajo, ¿no? Ellos difícilmente van a llegar y te van a decir Javi, para que voltees, sino que van a llegar y te van a tirar el mensaje. La función apelativa, que es decirte Javi, para que voltees, difícilmente la ejecuta una persona con... Está cool porque estaba yo escuchando igual otro podcast, por ahí se los vamos a colgar para preparar este episodio, y platicaban de los niños chiquitos, que uno de los rasgos que podrían indicar que hay que ver qué onda, es que los niños cuando son muy pequeños, es decir, antes a lo mejor de los 2 años, 18 meses, que son puntos clave, te aprenden a señalar. Entonces la idea es que algo no está disponible, entonces lo señalan para llamar tu atención, y al señalarlo pues ya tú dices como que quieres, ¿no? Y ¿no? Entonces ya esa es una forma de comunicar con su cuerpo. Pero los niños que tienen que están dentro del espectro, lo que hacen es que ven tú, te jalo y te llevo a que me des lo que me des. Exactamente. O sea, te utilizan a ti como un instrumento para alcanzar la cosa, no es como esta capacidad de reconocerte como un ser humano al que le puedes dar un mensaje para que te ayude a llegar a otro punto. No solo es como, ven tú. Así como movería un banquito para alcanzarlo, te utilizo a ti, ser humano. Tal cual. Ahora, el espectro autista, en la última versión del DSM, que saben que no amamos el DSM, pero es una referencia que tenemos. Tiene su utilidad, claro que tiene su utilidad. Tiene su utilidad. En la quinta edición del DSM hay unas fogatas buenísimas. No es cierto. No quemamos libros. No quemamos libros, ¿no? A menos de que sea Nadie nace en cuerpo ajeno. No me quiero meter ahí. Te metiste ahí. Ya me metí ahí, chingue su madre. Con todo respeto, Marino, pero pues a veces todos la regamos. Que de hecho hablamos de eso, está en un episodio, ¿no? Separar al autor de su obra. Con muchísimo respeto a Marino Pérez, yo he aprendido chingos de Marino. Pero pues escribió un bonito libro que más que nada es un panfleto de conservadurismo un poquito rancio. De extrema derecha. Sí, ¿no? Pero bueno, ni modo. En fin, lo que está diciendo, el DSM en su última edición, en la quinta edición, integra tipos de autismo que antes estaban segregados, entonces ya es solamente el trastorno del espectro autista. Sí. Incluye Asperger, incluye el autismo de Kanner y otro tipo de autismos que... Creo que también estaba ahí metido el de Red, Red siempre lo han manejado por aparte, porque el de Red, el síndrome de Red, el síndrome de Red es un poco diferente al espectro autista, sino lo que pasa es cuando las niñas tienen 6 meses, a partir de los 6 meses, entonces empiezan a tener afectaciones, pero en el desarrollo
completo. Ajá. O sea, no es solamente un tema de comunicativo social cognitivo, sino inclusive desarrollo físico. Ok, sí, claro. Desarrollo cerebral, desarrollo del cráneo. De hecho, tiene una forma particular en la cabeza y en la motricidad. Entonces, incluso control de esfínter, o sea, exacto. Global. El RED es del neurodesarrollo, es un trastorno del neurodesarrollo, pero que va más allá del autismo regular. Okay. Pero, por ejemplo, el de Kanner, que es el que se conoce como el autismo del libro, ¿no? El autismo regular, está integrado acá. El Asperger, que muchas veces se conoció como el autismo leve. El de alto funcionamiento. El de alto funcionamiento está también metido aquí. Y ahora solamente se requiere una especificación de 3 diferentes niveles. Si necesita poca ayuda, si necesita bastante ayuda o si necesita un chingo de ayuda, ¿no? Son los 3 niveles. Las 3 especificaciones para el trastorno del espectro autista. Ahora, mitos sobre el autismo. Sí. No lo producen las vacunas. Y quiero ser súper recalcitrante en esto. No tiene nada que ver las vacunas con el autismo. Recalcitrante. Sí. Qué bonita palabra. Vacunen a sus hijos. Por favor. Vacúnenlos, salven la vida, porque si no se van a morir de sarampión o se van a morir de alguna otra madre. No les produce autismo. Esto es un mito. Platícanos, Javi, de dónde viene esta pinche idea de que las vacunas generan autismo. Pues un investigador, yo me voy a dar el lujo de decirle pseudo-investigador de nombre Andrew Wakefield, ¿no? Andrés Campodespierto. Andrew Wakefield en el 98 toma, creo que son 12 niños, o sea, es que ya empezamos de ahí mal. La gente que a lo mejor no esté metida en el mundo de la investigación dice, pues, ¿qué tiene que tomen a 12 niños? Pues es que es una muestra diminuta, o sea, 12 niños para hacer una generalización de lo que hacen las vacunas a miles, cientos de millones de personas, pues no, o sea, no, pésimo. Entonces, toma 12 niños y hace un estudio, no me acuerdo qué estaba buscando en el estudio. Estaba trabajando con la vacuna MMR contra el sarampión en Londres. Que es la de rubiola, sarampión y no me acuerdo cuál. Ya se me olvidó. Pero entonces estaba... Paperas. Y paperas. Y estaba trabajando viendo posibles efectos secundarios de esta vacuna. Ajá. Y lo que él concluye es que había afectaciones gastrointestinales y desarrollo de síntomas parecidos al autismo. Claro. Y entonces publica esto. Aparte se publica en The Lancet, güey. O sea, no se publica una revista médica de lo más top de las revistas médicas. No se publica en un TV Notas. No. Sale en The Lancet. Y entonces, pues, el sensacionalismo de sí, salen de Lancet y entonces llega TV Notas y dice, las vacunas, esto va a vender muy bien y vamos a crear un montón y se va para abajo el índice de vacunación en Inglaterra y en el mundo, ¿no? Después llega a Estados Unidos este mismo mito y no era con la vacuna MMR, era con otra vacuna. Y había un componente, se me están escapando los nombres, pero había un componente que se le atribuía al autismo. Es como que dijeron, no, aquí no es la vacuna MMR, aquí es esta vacuna por este componente. Investigaciones subsecuentes dijeron, güey, el único país en el mundo que la vacuna tiene ese componente es Dinamarca. Los demás países no tienen ese componente. Sin embargo, las incidencias de autismo siguen creciendo. Se hizo un trabajo muy grande de investigaciones transversales, longitudinales, para comprobar si realmente el autismo era provocado por las vacunas, porque nos convenía saberlo, güey. O sea, todavía no tenemos claras las causas del autismo, todavía no las tenemos, y nos convendría saber qué son las vacunas. Aunque es importante aquí mencionar que no es una causa, o sea, como todo últimamente está empezando a hacer, estamos entendiendo que hay factores genéticos, hay factores biológicos, hay factores que van hablando de la parte social, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero ahorita lo tocamos en el siguiente mito acerca del autismo que me gustaría tocar. Y la cosa es, hacia 2004 se publican un chorro de estudios que realmente tumban este mito, pero pues la gente ya se quedó con la idea de que las vacunas provocaban autismo. Lo que pasa, también hay que tomar el nivel de coincidencia. La edad en la cual tú vacunas a tus hijos regularmente coincide cuando empiezan las manifestaciones de habla y de lenguaje, que es cuando empieza a ser visible una disfunción en el lenguaje. Coincide, o sea, es decir, el momento diagnosticable. Claro. Hablando del autismo como una deficiencia, entre otras cosas, pero para comunicarnos, a los 18 meses es un punto importante para empezar a ver cosas, o sea, unos puntos que resaltan a los 18 meses y a los 2 años. Que es curiosamente ese momento en donde también tocan algunas vacunas, a los 18 meses y a los 2 años, o los refuerzos. Entonces, se empalma
el momento en el que tú como profesional puedes empezar a observar patrones claros que te van a indicar un autismo con, acabamos de vacunar al niño. Y aquí es importante algo que hemos dicho muchas veces, correlación no implica causalidad. Así es. Que haya niños que estén vacunados y presenten en ese momento rasgos de autismo no significa que la vacuna causó el autismo. Pero eso es lo que ya no se publicó después. Es que eso ya no llegó a periódicos, ya no llegó a revistas. Nos quedamos con la parte de, las vacunas, el sensacionalismo, pero tampoco se ha contado tanto como debió contarse, que a este brother le quitaron su licencia médica. Le quitaron su licencia médica y se descubrió que él había competido para obtener la patente de una vacuna que competía contra la MMR en Londres años qué antes. Padre conflicto de Entonces interés. se identificó ahí un conflicto de interés claro en el cual pues, este güey estaba intentando desestimar claramente, pareciera, sí. no fue un proyecto, pero pareciera que estaba intentando desestimar la validez de las vacunas vigentes, predominantes en Inglaterra en ese momento y hasta la actualidad. Que conflicto de interés es simplemente yo como persona que quiero un resultado, voy a ganar algo si ese resultado se obtiene, ¿no? Es como, no sé, hacer un... pues por ejemplo el alcohol creo que es un gran ejemplo. Los estudios que dicen que patrocinados por el Tenampa. Ese episodio también es patrocinado. No, terrible. Muchos de los estudios... Muchos de los estudios que defienden el uso moderado del alcohol, que porque tiene supuestos beneficios, pues están hechos o están financiados por las empresas que venden alcohol. O sea, yo te vendo alcohol, te digo que es bueno para que lo compres y yo gano dinero. Ese es un conflicto de interés. Eso no se vale en la ciencia. Pero bueno. Idealmente, ¿no? Vamos al segundo mito del autismo. Segundo mito, mamá o papá lo causaron porque eran muy fríos o porque inconscientemente no los deseaban o por alguna mala al estilo. Un chingo de hipótesis. Está esta hipótesis de la teta buena y la teta mala. ¿Sí ubicas? Es la de Horny, ¿no? Que dependiendo... El pecho bueno y pecho malo. Bueno y pecho malo. Que dependiendo... La teta buena. Es que así se dice en Latinoamérica, güey. De la canción de Mi Tetita, era de Wendy Zulka, ¿no? Buena rola. Buenísima rola. Que Wendy Zulka sigue pegándole a la música, si no me equivoco. Va ahí montando. De ese grupo de íconos como... La tigresa del oriente, ¿no? Y la amapolita de Araguay, Delfín Quispe, ¿no? Delfín hasta el fin, que tuvieron a bien hacer una melodía para las Torres Gemelas, güey. ¿A poco? Sí. Buenas rolas, Israel, en tus tierras bailaré. Pepe nos va a ayudar, por aquí van a salir algunos de los artistas. Sí. Gracias, señor productor. Pero entonces, existe esta teoría, ¿no? Del pecho bueno, pecho malo, teta buena, teta mala, que la mamá tiene leche buena en un seno y tiene leche mala en otro seno, y entonces si amamantas a tus hijos con el seno malo, entonces puedes provocar autismo, ¿no? Esa es una de las mamadas. De verdad, eso dicen. Eso existe. Existe esta otra teoría de la mirada fría de la madre, ¿no? Que cuando la madre sufre depresión postparto y tiene mirada fría, entonces eso no permite que la estimulación de la mirada de la madre genere el desarrollo social comunicativo en las infancias, en niño, niña. Ajá. Y entonces eso genera autismo. No hay evidencia de nada de eso. Es falso. Entonces no crean en eso. Es el segundo mito sobre el autismo. Es lo que les comentaba hace rato. Van a entrar en juego un montón de factores. De hecho, estaba yo igual viendo que ahorita como que ya gracias a la investigación que hay en temas de genética, se está empezando a optar por hacer pruebas de marcadores biológicos en saliva, ¿no? Entonces tú le tomas la muestra de saliva al niño, se hace un perfil genético y ya de ahí puedes tener una idea de si tiene propensión o tiene como el riesgo de desarrollar autismo. Y si no, pues ya tienes como el bonus de que te va a decir su perfil genético si va a ser propenso a ciertas enfermedades. Entonces tú ya desde pequeño... ¿Y el autismo está incluido? Ajá, te da como algunos indicadores. No sabía. Porque sabemos hoy que el autismo tiene mucho correlato neurobiológico. O sea, sí existen diferencias. Sí existen diferencias en la forma en cómo está estructurado su cerebro y cómo funciona en una persona con autismo. O sea, sí hay zonas donde se puede empezar a observar. Ay, que ya será padre algún día traer también a un experto, ¿no? Que nos dé más detalles. Pero justamente como hay cuestiones biológicas, no es que una mirada fría
No es que una madre congelador, o creo que también le llaman papá cocodrilo. Ay, no sé, Sí, no, papá no, ay, no cocodrilo. sé. He escuchado cada cosa. No. Peter Panda, ¿no? Eso ya es como Sí. la guardería de papá. O también estas mamadas de las constelaciones, de que el niño con autismo está viniendo aquí, porque es el síntoma de un conflicto transgeneracional no Manden resuelto. a la mierda las sí. constelaciones. Mándenlo a la mierda. Bert Hellinger por algo se fue a la mierda. Las constelaciones no sirven y es lo peor que existe y solamente hace daño. Sí. Pero bueno, son mitos. Tercer mito del autismo. Desarrollan superhabilidades, ¿no? Ah, claro, que todos los niños con autismo son genios. Existe esta película maravillosa de Tom Cruise y creo que es Dustin Hoffman, ¿no? Que es Rain Man. Uh-huh. Que es esta película en la cual Dustin Hoffman tiene Asperger y Tom Cruise es su hermano. Que ya no se llama Asperger, ya no existe como tal el Asperger. Tiene trastorno de espectro autista. En ese momento diagnosticado, porque es de los 90, es otra película. En ese momento diagnosticado como Asperger. Uh-huh. Pondremos el link del tráiler. Es una muy buena película, la neta. El tráiler. Y entonces como digamos que tiene la capacidad de contar muy rápido Rain Man, Dustin Hoffman. Ok. Digamos que tiene esta cualidad de genio y entonces Tom Cruise se lo lleva a Las Vegas a apostar, ¿no? Porque Tom Cruise es ahí un malandrón, okay. Vive de la explotación de otras personas y de los bienes de otras personas en esta película. No quiero decir que así en la vida real porque trabaja mucho, es muy buen actor, pese a ser cienciólogo, pese a ser cienciólogo, que es vamos a tener otro episodio de la pinche cienciología. Sí. Pero bueno, me gustan sus películas. Separemos al actor de su obra. De sus creencias, ¿no? Porque su obra son sus películas. Sí, puta madre. Y entonces, pero existe entonces este mito de que todas las personas que tienen autismo o Asperger son genios. No. Lamentablemente no. No, y lo dijimos empezando el episodio. Va a haber afectaciones a nivel conductual, cognitivo y social. La afectación cognitiva lo que te dice es que en realidad la mayoría de las personas con autismo tienden a estar por debajo de la media. O sea, que aquí también, si van a evaluar inteligencia, si quieren, que no le va mucho el caso, pero si alguien quiere evaluar inteligencia en un niño con autismo, pues es muy importante que vayan con un profesional que sepa hacer esa evaluación en un niño con autismo. Porque, ¿qué creen? La mayoría de las pruebas de inteligencia necesitan que el niño te responda, te diga cosas, te hable. Y si el niño tiene problemas para hablar y responderte y entenderte, pues obviamente no le va a ir bien en la prueba de inteligencia. Así es. Entonces hay como detalles, ¿no? Que hay que ir puliendo. Sí, y yo sí recomendaría ir probablemente con un neuropsicólogo enfocado en infancias. Uno que se llame Armando, dice. Uno que se llama Armando Rodríguez, nuestro doctorando Armando, que se acaba de casar. Felicidades a él y a Andrea, su esposa, de las mejores bodas que he ido en mi vida, una maravilla. Pero sí hay que ir con un profesional para que te aplique la prueba correspondiente de inteligencia. Entonces creo que son los grandes mitos del autismo. Creo que ya nos aventamos a los... Pues la parte conductual, nada más hablar que ya... Dentro del espectro, los casos más severos, los temas conductuales, pues son niños que se llegan a pegar, que llegan a agredir a otros, rompen cosas, se muerden, se lastiman, lastiman a otros. O sea, son niños que de verdad cuando tienen alguna desregulación es muy visible, pero muy, muy, muy visible. No todos, pero algunos tienen un tema con la integración sensorial, pero no todos, de verdad que no. El tema con la integración sensorial es que a lo mejor luces... O las perciben con mucha intensidad o a lo mejor como que no son tan sensibles a las luces, a los sonidos, a los olores. Sobre todo el tacto. Sí. De nuevo, no todos. Las personas que tienen trastorno del espectro autista presentan esto, pero hay un número considerable de gente con autismo que, por ejemplo, no soporta ser tocada, ¿no? Y en el momento en que se toca, de hecho, viene una desregulación conductual como la que platicaba Javi en este momento, que los tocas tantito y pueden responder con un golpe, por ejemplo. Sí. Porque es algo sumamente aversivo para ellos. Sí. Y pues ya, o sea, básicamente es eso, ¿no? Ahora, de funcionamiento, está cañón. Solamente una de 4 personas con trastorno del espectro autista logra desarrollar una vida económicamente activa. Eso está cabrón, güey. O sea, estamos hablando de que el 75% no va a poder integrarse en una chamba porque no estamos preparando un mundo, ni los estamos preparando a ellos con los tratamientos adecuados. Ahorita platicamos de eso, para que realmente puedan integrarse. Es que también como es una entrevista laboral. A lo mejor tú cuentas con las capacidades, pero las entrevistas
necesitan que la persona te las comunique de forma tradicional. Y las tareas, o sea, más punto que pasa el filtro de la entrevista. Si no logramos un entorno para que esa persona se desarrolle a gusto, ¿no? Y entonces llega Paquito de las copias, ¿no? Y le da un zape, o lo bulea, entonces, pues evidentemente no van a poder durar en un empleo. Solamente 40% logran desarrollar una relación sexoafectiva duradera, de largo plazo. Es decir, son personas que también por la tener una pareja o más estables. Que por la dificultad de comunicarse, de entrar en contacto, es complicado que sean correspondidos o que se enamoren, que sean correspondidos de una forma estable. Yo un abrazo, pero si no te gustan, no te abrazo. Sí, exacto. y no estamos entrenando a la gente con autismo para que pueda comunicar ese tipo de cosas, sino que simplemente muchas veces lo dejamos al ahí se va, o los etiquetamos, los ponemos en una caja de el raro. Estás en una escuela que claramente no está adaptada para personas con este nivel de diversidad, y es muy fácil ponerlos en la etiqueta de el raro y permitir que sufran de bullying, y el bullying lo único que hace es acrecentar el nivel de disfuncionalidad que puedan presentar. Entonces tenemos que preparar un mundo, porque el mundo actual capitalista no está listo para aceptar a gente con autismo en su integridad. Que ahorita me dejaste pensando, no sé si a nivel de políticas públicas o a nivel de leyes existe alguna norma o algo que obligue a las escuelas a preparar a la gente para recibir este tipo de niños. Seguramente, ¿no? Y yo creo que sería importante, porque sí es un gran porcentaje de niños los que pueden desarrollar. Es decir, en una escuela con 100 niños, posiblemente 2, 3 tengan autismo. Y acá el tema es que la incidencia es de uno de cada 88 niños. Ajá. Sí, yo estaba haciendo ahí como el cálculo matemático. Uno de cada 88 infantes. ¿Dos niños y medio? Tiene autismo. 2 niños y sus piernas van a tener autismo. Entonces es importante que en un centro... No funciona así. No funciona así. Por eso redondeamos a 3, 4, ¿no? Va a haber un caso de autismo, y puede ser un caso de autismo severo. Y el tema es que si no estamos preparados, este niño, además de que va a perder el derecho a la educación, que pues es un derecho humano, te va a afectar a todo el ambiente que esté alrededor de él, porque de verdad es complicado. Necesitas sí adecuaciones, y yo dudo mucho que haya escuelas preparadas para eso. Y deberían, o sea, sí deberían. Sí. ¿Qué es lo que hablamos, no? Una inclusión bien llevada, porque tampoco se trata de, a ver, vamos a agarrar a todos los autismos. No, los autismos y mándenlos ahí. Eso no se hace. ¿Ubicas estas escuelas que tienen el salón diverso? El salón diverso. El salón, güey, es que sí es de broma, güey. O sea, gente con autismo la mete en el salón diverso, güey. Gente con enanismo la mete en el salón diverso. Es como de, güey, son condiciones completas. Es que no debería darme risa, pero es como de, güey, ¿a quién se le ocurrió esa mamada? Sí, o sea, porque una persona con enanismo tendría el mismo proceso de aprendizaje que una persona con autismo, güey. O sea, no, nada que ver. No hace nada que ver. Necesitamos no un salón que es todos los demás y mételos. No, necesitamos realmente lograr una inclusión bien llevada en la cual estas personas tengan satisfechas las necesidades que tienen en su capacidad de aprender y en su ritmo de aprender y en sus medios de aprendizaje. No es simplemente cualquier persona que no tenga la norma, la metemos en un salón aparte. No. Y quiten esa mamada en las escuelas del salón diverso, por favor. Ahora, vamos a hablar de ABA o ACA. Ok, bueno, dentro del espectro del autismo, lo que decíamos también hace rato, hay chingos de terapias, pero chingos, ¿no? Y va a haber algunas que lo que pretendan tratar es el trauma transgeneracional que ha venido de familia. Vaya, no, a la mierda, eso no sirve, hace mucho daño. No solo no sirve, hace daño, ¿no? Psicoanálisis, muchísimo daño. No se metan con psicoanálisis, no se metan con axes psicodinámicos, psicoanálisis, constelaciones. Básicamente busquen algo que sea terapia de conducta. Terapia de conducta y, diría yo, estimulación sensorial temprana. Es muy importante. Hay todo un rubro de terapias de lenguaje y de terapias de estimulación sensoriomotriz que también en tempranas edades son sumamente benéficas para la gente con autismo. Sí, que ahorita Pepe me recuerda un punto importante. Como psicólogos, o sea, la parte que a lo mejor nos atiende a nosotros podría ser la parte conductual. O sea, bueno, no, más bien, sí tocamos las 3 áreas, la parte social, cognitiva y conductual, pero necesitamos el apoyo de otras disciplinas, ¿no? Especialistas en lenguaje, especialistas en la integración sensorial, especialistas en la parte neurobiológica. Necesitamos un equipo. Es que es complicado tratar el autismo. Y lo que pasa es que si no se tiene el desarrollo social cognitivo del lenguaje, es muy fácil que se pierdan
ventanas importantes de desarrollo para aprender a hablar, o sea, para literalmente aprender a colocar la lengua de una forma, para dar prosodia, para entonar o hacer los ruidos que conlleva cada vocal y cada consonante. Entonces, eso puede llevar cierta atrofia en el lenguaje que tiene que ser tratado con especialistas en el lenguaje, terapeutas del lenguaje. Sí, y a ver, nosotros no somos fan de las etiquetas, pero en el caso del autismo es bien importante tener un diagnóstico claro para poder diseñar un tratamiento bien especializado, bien individualizado y muy específico, y entre más temprano lo podamos hacer, mejor. En el caso del autismo, como seguramente en otros, pero es bien importante, entre más rápido lo tengamos, mejor. Va a ser un mucho mejor pronóstico tener un niño en tratamiento desde los 2 años que esperarnos a que tenga 5. O sea, esos 3 años hacen una diferencia impresionante. Y es un escenario de aprender sobre tu persona. Es decir, tú vas a tener una niña o un niño con autismo y vas a ir y te van a dar un cuadro diagnóstico que se puede tener cualquiera de estas 82 madres, ¿no? Que no le guste que lo toquen, que se le dificulte hablar. Pero tú tienes que entender particularmente cuáles de esas y en qué momentos y contextos aplican para tu hijo, hija. Porque puede que no tenga bronca con el contacto físico, pero probablemente si alguien hace así en una pared, entonces ¡pum! Es que no lo perciben, pero ese ruidito a lo mejor de... ¿no? O sea, como de pizarrón, a lo mejor ellos lo sienten muchísimo. Y eso los altera. Entonces, es un continuo y constante aprendizaje. No hay nada escrito. O sea hay como un corral de síntomas que puede tener, pero no hay nada escrito. Sí, pues pensando como... De aquí si puede fueran animalitos. Un baúl de síntomas, pues. Un baúl. Y cualquiera de ahí puede aplicar. Tienes que aprender constantemente cuáles aplican y en qué situaciones para tu persona. Y por eso, análisis de la conducta aplicada. Sí, y ahorita estamos hablando mucho de autismo en niños, porque también una situación es que a medida de que han pasado los años, han mejorado la forma de diagnosticar. Tenemos hoy en día pues mejores herramientas diagnósticas que hace 20 años. Entonces, pues hay muchos adultos que tienen autismo, pero no está diagnosticado. Entonces, si te suena también un poco de lo que estamos diciendo, o conoces a alguien que te suena y está grande y no tiene diagnóstico, pero como que algo no está ahí, pues no está de más hacer una evaluación y ver qué onda. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? A pesar de la edad. Entonces, ahora sí, análisis conductual aplicado, o ABA en inglés, ¿no? Que es Applied Behavior Analysis. Empieza gracias a los avances de B.F. Skinner, ¿no? Que es nuestro héroe Skinner. Skinner, a ver, ¿cómo lo partimos? Empieza una filosofía, que es, existe la conducta, ¿no? Y la conducta se puede modificar, se puede controlar, se puede predecir, podemos hacer muchas cosas con la conducta humana. A partir de esa filosofía se desarrolla una ciencia, que es la que estudia cómo vamos a hacer esto. Y a partir de esa ciencia, ya que tenemos una buena cantidad de conocimientos, se empieza a ver si podemos aplicarlo en seres humanos. Porque la ciencia que estudia la conducta, la psicología científica, el análisis experimental de la conducta, empieza en laboratorios. Empieza con palomas, empieza con gatos, empieza con perros, con ratas. Cuando intentamos ver si funcionaba con los seres humanos, es cuando empiezan a hacer el análisis de la conducta aplicado. El análisis conductual aplicado. Ha cambiado mucho desde hace muchos años. El principal... Y perdón, nada más, antes de entrar en cómo ha evolucionado, otra de las bases filosóficas es, o bueno, de los axiomas, es la ley del efecto, que es una conducta es modificable en torno a las consecuencias que son percibidas por esa conducta. Sí, es un gran aporte, y a Pepe le mama hacer ese aporte, creo que lo ha hecho 5 episodios, pero es... Y lo voy a seguir haciendo, güey, porque... Sí, es importantísimo. Es el atajo más rápido para entender a los seres humanos. Aquello que tiene una consecuencia deseable va a suceder más, aquello que tiene una consecuencia no deseable va a suceder menos. Que luego se pule la ley del efecto en lo que es el condicionamiento operante, gracias a B.F. Skinner. Entonces, la idea del análisis conductual aplicado es tomar todo lo que sabemos acerca de el condicionamiento operante y más recientemente de conducta verbal y aplicarlo en los niños que tienen problemas en sus conductas y en su conducta verbal. Aquí es como importante la historia porque hace muchos años, por ahí de los años 60, ¿no? Todavía se aplicaba mucho un tratamiento que estaba basado en el reforzamiento negativo, que básicamente es, voy a estarte jodiendo hasta que me des la respuesta que yo quiero, ¿no?
Entonces, con un niño con autismo era, yo no te voy a, como a dejar de molestar, dejar de hacer cosas que no te agraden hasta que tú me des la respuesta correcta. En ese momento, yo retiro el estímulo que es aversivo y tú dices, bueno, ya, lo hice bien, ¿no? Y es como este alivio, ¿no? Pero genera mucho estrés, genera mucha tensión. Negativo o reforzamiento por ausencia. Voy a intentar explicar esto muy rápido, porque hay gente que se gradúa de psicología y no logra hacer esta diferencia. Sí. Hay dos tipos de consecuencias: reforzamientos y castigos. Y estos dos pueden ser positivos o negativos. ¿Cómo un castigo positivo? ¿Cómo un reforzamiento negativo? Lo positivo o lo negativo, que creo que es medio desafortunado que se les haya puesto positivo y negativo. Yo aquí propongo, ¿no? ¿Por qué no le pusimos reforzadores y debilitadores? Creo que era mucho más intuitivo entender eso. Debilitadores de la conducta. Y ya. Sí. Hay reforzadores que son los que van a aumentar que aparezca una conducta. Y los castigos, que ahora Javi quiere llamar debilitadores. Yo propongo que se llame así. Chingue su madre, así lo vamos a decir. Los debilitadores lo que hacen, o castigos, hacen que se reduzca la incidencia de esa respuesta. Ajá. Ahora, son positivos cuando son por presencia y son negativos cuando son por ausencia. Es decir, tienes dos formas de aumentar una conducta. O pones algo para que aparezca, o quitas algo para que aparezca. Pero esa es la idea, que aparezca una conducta. Entonces, si para que aparezca la conducta yo tengo que quitar algo y eso es un reforzador, entonces lo que tengo que quitar necesariamente tiene que ser aversivo. Entonces, por ejemplo, una alarma de coche, ¿no? Hasta el momento en el que la apagas, deja de sonar. Entonces, digamos que es una conducta que el apagar o el presionar el botón se refuerza. Partiendo de la premisa de que la alarma es molesta, de que no la quieres, de que es incómoda y deseas que desaparezca, tú haces la conducta de picar, a lo mejor cerrar la puerta, ¿no? Esa conducta que aumentó, que es picar la puerta, está siendo reforzada negativamente porque ya desaparece el sonido que no me gusta. Así es. Ajá, es que entonces es más sencillo de lo que parece, sí. Pero también creo que no ayuda que muchas personas que enseñan en facultades no saben entienden. Y lo explican mal. Simplemente quieres que haya más o menos y eso lo haces poniendo o quitando cosas. Ajá. Punto. Sí. Entonces, la terapia el análisis conductual en sus inicios, que creo que aquí un personaje importante fue Lovaas. L-O-V-A-A-S, ¿no? V. Lovaas parece que fue el que como que estructuró Lovaas estructuró lo que eran los principios del análisis conductual aplicado. Funcionaba por reforzamiento negativo, que, híjole, ¿cómo? Que evolucionó, ahora funciona por reforzamiento positivo. Sí. Importante. Sí, ahora funciona por reforzamiento negativo. Entonces, es que quiero poner algún ejemplo, pero ahora, sin caer en la caricaturización. Lo dije bien. Ok. A lo mejor, por reforzamiento negativo, si yo quiero que Pepe me diga hola, vamos a pensar que Pepe no puede decir hola y queremos que Pepe diga hola porque pues Pepe tiene algún grado de autismo. Entonces, a lo mejor yo le puedo decir, di hola. Y hola. Ok. Entonces, yo lo estoy molestando y hasta que no diga hola, yo no lo dejo de molestar. Eso es reforzamiento negativo. Ahora, ¿se imaginan lo incómodo que es tener una terapia así? Y lo estresante que puede llegar a ser para un niño. Entonces, sí, hay muchas críticas que podemos hacer a los principios del análisis conductual aplicado. ¿Funcionaba? Sí. El costo emocional era alto. Hoy en día lo hacemos por reforzamiento negativo. Aquí es donde me cuesta mucho poner un ejemplo porque yo no soy analista conductual aplicado. Yo no sabría cómo instigarte a decir la palabra hola con un reforzador. Y tampoco quiero caer en la caricatura de te doy un dulce si dices hola, porque tampoco es así. Los ejemplos es en el momento en el que se da la conducta. Esto es importante. Hay conductas que se van a dar de manera natural y hay conductas que tenemos que ir encadenando poco a poco. Entonces, incluso a veces instigando la conducta. Digamos que de 5 días de la semana, tú le pides, o bueno, lo que es deseable es que el niño recoja sus cosas, ¿no? Y entonces, de 5 días de la semana, solamente uno lo recogió porque se dio la conducta. Ahí es donde tienes que meter un reforzador positivo en ese momento que realmente premie el hecho de que esté dándose la conducta en el entorno y aumente la probabilidad de que vuelva a suceder. Me imagino mucho este mal entendimiento de los premios, porque a lo mejor un niño con autismo, ¿no? Imagínate que recoge
su ropa. Y es lo que quería la mamá. Y lo abrazas. Y la mamá llega y le hace, mi amor, qué bien lo hiciste. Y el pobre niño sobreestimulado. Jódete, no vuelvo a levantar nada en mi vida. Lo que para ti es un abrazo cariñoso, lleno de amor, y el grito, a lo mejor para ti es la mejor idea del mundo. Y el pobre niño lo único que está viviendo es, no vuelvo a levantar la ropa. Exacto. Odio esto. Exacto. Te odio. Entonces, te odio. Odio a mi familia. Pero, a ver, importante y claro aquí. Con cada una de las personas con las que se esté trabajando ABA, tienes que hacer tu repertorio e irlo actualizando, porque esto cambia en el tiempo, de qué es un reforzador y qué es un castigo desde su perspectiva individual. Y aquí quiero tirar un super mitote de la terapia de conducta. No pensamos que la gente son robots o que son ratas. No, somos de verdad la forma más humana e individualizada de hacer terapia es partiendo de los conocimientos que tenemos del análisis experimental de la conducta. Sí, y probablemente ese sugus de naranja hoy es un reforzador y en 2 meses le deja de gustar. Y entonces tenemos que actualizar el catálogo todo el tiempo para entender qué es un reforzador y qué no es o qué es un castigo. Es más, a lo mejor un abrazo es un reforzador en las mañanas, pero en las noches ya no. Porque a lo mejor en las noches el niño ya vivió tantos estímulos que ya está harto. Entonces se tiene que poner esto neta con lupa y con mucho detalle para este catálogo de reforzadores y de castigos irlo actualizando en el tiempo. Sí. Y hacer una estrategia que tenga súper clara cuáles son las conductas que queremos que sucedan. Cómo se ve la foto final de la conducta sucediendo. Sí. Si es una conducta sencilla, o relativamente sencilla, como recoger sus juguetes, probablemente puedes empezar desde un terreno llano. Si es una conducta un poco más compleja, que inclusive tiende hacia la independencia de la persona, como tomar el autobús. Vestirse solo. Entonces lo que tienes que hacer es ir encadenando y moldeando poco a poco las conductas. Es decir, partes de una conducta que se le parezca y esa la refuerzas y después ya dejas de reforzar esta hasta que presente una que se le parezca todavía más y todavía más y todavía más y todavía más. Y el encadenamiento es cuando varias conductas queremos que vayan sucediendo de manera conjunta. Entonces, una terapia basada en los conocimientos de el análisis experimental de la conducta o que parten del análisis conductual aplicado, lo que van a buscar principalmente son 2 cosas. La primera es entrenar a la familia para que aprenda a observar principalmente y actuar en consecuencia. Y la segunda es brindarle las herramientas al niño o adulto, si es que es un adulto, para que él por su propia mano pueda hacer varias cosas, para que sea lo menos dependiente posible. Vamos a colgar links aquí, pero también funciona muy bien en adultos. Adultos inclusive que no tomaron terapia ABA como infantes, funciona también muy bien la terapia. Y como dice Javi, el objetivo de terapia debe de encaminarse hacia la independencia y la autosuficiencia de la persona que tiene autismo. Y además, como hoy sabemos lo importante que es la relación terapéutica, el que sea un espacio que se disfrute, de hecho las sesiones de ABA tienden a ser muy lindas, o sea, hay muchos juguetes, hay muchos estímulos, hay sonrisas, hay dulces, es un juego, o sea, pareciera que no se está haciendo nada, pero es un trabajo que es básicamente jugar con el niño y mientras jugamos observarlo e ir haciendo hipótesis. Esto es reforzador, esto es castigo, esto le gusta, no le gusta, es bueno para aquí, pero si pierde le pasa tal. Y con esa información, el analista conductual aplicado, que de hecho usualmente también necesitan el apoyo de los, que son los... Es que hay unas siglas, ¿no? El BCPA son los certificados. Hay analistas certificados. Eso también es importante. No, yo, por ejemplo, me gusta, a Pepe le gusta, sabemos el condicionamiento. No somos analistas conductuales aplicados. Hay una certificación sumamente compleja de conseguir, con muchas horas de entrenamiento y mucha supervisión para poder llamarse a una persona analista conductual. De hecho, en México no sé cuántos haya, pero deben ser de que una decena. Sí, o sea, no hay muchos. Ese es un problema. Entonces también, si les interesa el mundo de trabajar con el autismo, pues compartan esta información para que haya gente que se forme en trabajar desde el análisis de la conducta. ¿Qué quería yo decir? De los BCBAs. Bueno, el punto es que dentro de la terapia va a haber alguien que guía, que es el analista conductual, y también va a tener, chichincle, ¿no? Va a haber gente que se encargue más como de hacer las pruebas, un asistente, básicamente, que está aprendiendo en lo que se hace. Y esto se da porque no es fácil estar actuando e interpretando, analizando. Sí. No interpretando con el sentido de pulsión de muerte, sino interpretando como decir, esto fue un castigo, esto fue un reforzador. Su mamá será Whirlpool o Mave. Su mamá seguramente le dio del mal seno. No se hace ese tipo de interpretación, sino que se interpreta sobre lo que está pasando en el entorno. Porque partimos de la estructura antecedente, conducta, consecuencia. Entonces,
si tú estás con el niño o niña trabajando, no puedes estarte fijando en todos los antecedentes conductuales y el estímulo y el entorno en el cual sucedió esa conducta. Entonces tienes que tener a alguien que está un poquito fuera de ese entorno para apuntar y ver todo desde fuera, que no esté viendo el árbol, sino todo el bosque, y qué es lo que está sucediendo antes, durante y después de cada una de las conductas que queremos que sucedan. Es un chorro de chamba, no es algo fácil, pero funciona cabrón. Sí. Y aquí es lo bonito, funciona cabrón no solo para el autismo. Hablamos de ABA como un tratamiento para el autismo porque, pues, tiene mucha investigación, pero ABA es la base de muchísimas cosas. Para el tratamiento, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, ABA es una maldita maravilla. Y de hecho, pues, ya lo hemos platicado, mucho de lo que hacemos Pepe y yo también parte de esos mismos conocimientos. ABA para funcionar necesita, igual que nosotros, el análisis funcional. Incluso aunque no tengas un diagnóstico, incluso en lo que están haciendo pruebas, hay mucho que se puede hacer. Es decir, cuando tú conoces cómo hacer un análisis funcional, entender el antecedente, la conducta, la consecuencia, y cómo lo vamos a modificar, ya sea por una economía de fichas, por instigadores, por programas de reforzamiento, que si de razón, que si de intervalo. Lo que acaba de decir Javi son tipos de técnicas de modificación. Ajá, que si el moldeamiento, que si el modelamiento, que lo que tú quieras. Todo eso parte, o sea, antes de aplicarlo hay que hacer un análisis funcional. Aunque no tengamos diagnóstico, vamos a tener una idea de qué conductas queremos aumentar, qué conductas queremos disminuir. Ya lo que te va a dar un diagnóstico, en el caso del autismo, es específicamente cómo le vamos a hacer para aumentar esas conductas sin afectar la integridad emocional del niño. Sí. Ahora, importante, una persona con autismo, adulto inclusive, no puede, o sea, que no vaya nunca a terapia cognitivo-conductual. Sobra decir que no vaya a psicoanálisis, sobra decir que no vaya a Gestalt. Lo único que va a funcionar es ABA. Las terapias habladas no funcionan con gente autista por todo lo que llevamos explicando una hora. Son gente que tienen muchas dificultades para comunicarse de manera verbal. Sí. Entonces, no van a funcionar ninguna de esas terapias. Lo que se necesita es ABA. Creo que estamos, ¿no? Creo que eso sería todo. Querías hablar de la investigación de... Quería hablar de esta no va a ser una investigación estúpida, es una investigación así... Esta es la investigación no estúpida de esta semana. Es una investigación sobre, ratitas con mochila, güey. ¿Cómo que ratitas con mochila, güey? Ajá, entrenas a unas ratitas, o sea, unas ratitas con mochila y traen un micrófono... Y entonces la idea es entrenar a las ratitas para que puedan buscar gente que esté atrapada después de algún sismo. Hay un programa, entiendo, internacional, ¿no? Ajá. De formación de ratas, ¿no? Hay una universidad de ratitas. La ratonera, ¿no? Le dicen. La ratonera, exactamente. Hay este programa en el cual el objetivo es formar ratas. Ajá. Para que puedan asistir a gente en desastres naturales. Ajá. y en tragedias. Sí, lo que leíamos ahorita es que empezó el programa como vamos a entrenar ratitas para detectar minas, ¿no? Era para detectar minas, pues está padre, ¿no? Pero luego está esta idea de, oye, las ratitas caben en lugares que no cabe un perro. Muy pequeños, pero güey, te imaginas justo estar ahí atrapado. Sí. Y de repente ver al roedorcito con su mochila. Es lo que se... A ver, porque estas ratas llevan una mochilita, llevan una bocina en la cual hay alguien comunicándose, llevan una cámara para que la persona que está comunicándose vea qué está pasando. Ajá. Pero pues la foto final, güey, es... Tú estás en los escombros, ¿no? Y llega una rata con mochila y te empieza a hablar, güey. O sea, ¿qué puto trip? Yo sí pensaría, ya me morí, güey. Ya estoy del otro lado. Se acercó una rata con mochila y zapatos conmigo. No sé si ven zapatos, pero es que luego les ponen a los perros zapatos, ¿no? Para los desastres naturales. Como a Frida. Ay, Frida. En paz descanse, ¿no? En paz descanse, sí. Pero imagínate, llega la rata, güey, y te empieza a hablar. Sí. Qué puto trip. Sí. Ahora uno se preguntaría, ¿y cómo rayos le haces para entrenar a una rata para que pueda usar una mochila, llevar la información donde tú quieres y que además yo le diga cuándo ir y cuándo regresar? Ah, bueno, pues con los conocimientos de la... Con lo que acabamos de explicar en la última hora. Todo el capítulo, eso te permite también entrenar ratas. Que quizás un día comentamos también por ahí el intento de entrenar palomas. Bueno, se logró, pero era un programa, ¿no? Palomas que guiaban misiles en la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es historia para otro momento. Ahora, la verdad es que este tema de las ratas, como que nos tardamos en que se nos ocurriera, ¿no? Bueno, a quien se le ocurrió, no llevo yo mérito, a mí nunca se me ocurrió, pero sí hace sentido, güey. A ver, si usamos perros, pues porque... Y las ratas las utilizamos en todas las pinches investigaciones que quieras.
¿por qué no utilizamos ratas que caben por... Lo teníamos ahí, sí, no lo vimos. O sea, ¿por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta que esto se puede hacer? Pero bueno, se está haciendo, esa es la investigación no estúpida de esta semana. Sí, ahora esperemos que pues, se puedan salvar muchas vidas gracias a nuestros amigos los roedores. Y rápidamente retomamos una de las preguntas que nos ha llegado por Instagram. Sí, que en lo que la rescata, de hecho hay que deberle mucho a los roedores, nos han salvado de muchas cosas, no solo como físicamente, pues claro, toda la investigación que se hace en roedores, para medicamentos, para mil cosas, creo que hay una escultura, ¿no? Incluso creo que en Japón, de un ratoncito que está como cosiendo una hélice de ADN, y es un reconocimiento de las ratitas que nos permitieron entender mejor nuestro genoma. Reconocimiento de su participación no voluntaria. Pues es que está complicado. Está de la verga eso. Pero bueno, la pregunta de la semana nos llega por Instagram. ¿Por qué ahora se dice que no se puede dar terapia si no haces una maestría? A ver... tengo miedo, güey. Solo importante. Primero vamos por el factor legal. Solamente en la Ciudad de México, nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. En México, solo en la Ciudad de México está la ley de salud mental, en la cual dice que una persona para ofrecer los servicios de asistencia o consultoría en cualquier problema de salud mental tiene que haber acreditado tanto la licenciatura como estudios de posgrado. El estudio de posgrado significaría haber estudiado un diplomado con validez o una maestría con validez. Son estudios de posgrado que podrían complementar una licenciatura. Eso es importante y eso es desde el aspecto legal que solo aplica en la Ciudad de México. Sí. Ahora, vamos al aspecto funcional. Tenemos todo un episodio que habla de esto. Ya le entramos duro y tendido al tema. La formación de maestrías en psicoterapia en México es mayormente una mierda. Hay muchas maestrías con REBOE, con la validez de la SEP, y es una mierda. Y sale gente que no está preparada y que no tiene... Güey, yo me acuerdo en la maestría, yo volteaba a la izquierda y a la derecha y decía, güey, el día de mañana esta persona va a estar hablando con alguien que puede ser el último de su vida antes de suicidarse. O sea, no mames, cabrón. O sea, volteaba a la izquierda y a la derecha y decía, estas personas, hay muchas que no están listas para atender desde un consultorio o atender en la práctica privada. Gente que a pesar de tener 4, 5 años de formación más su maestría, van a terapia y dicen cosas como, eso no te tocaba porque la vida no te lo quería poner así. Y lo que pasa es que es muy laxa la formación psicoterapéutica, ya lo hemos dicho. No hay los filtros adecuados, los exámenes no son pruebas de conocimiento, entonces... Por eso tuvo que crearse un podcast que les explicara reforzador y castigos. Pasa el que paga. Realmente en psicología pasa el que paga. Es una mierda. Ahora, desde ese sentido, las maestrías o que alguien llegue a una maestría no es equivalencia a que sabe hacer lo que dice su pinche título que sabe hacer. Sin embargo, es muy importante que de una forma u otra se tenga una formación formal, valga la redundancia. Sí. De hecho, en el episodio que platicamos con María Jesús Froxán platicamos de esto, ¿no? Sí. Que se tenga la formación formal, que se tengan las horas de supervisión, porque la vas a cagar facilitando las técnicas que tienes que facilitar, y es importante que estés supervisado y que tengas al lado a alguien que dice, no, mi compañero no quiso decir eso, lo que quiso decir es esto, para evitar consecuencias negativas. Sí. Tú estás tomando un máster en este momento que no tiene validez frente a la SEP, pero que no tiene la validez del conocimiento que necesitabas, ¿no? Sí, no tiene la validez ante la SEP, pero pues es todo el conocimiento que yo estaba buscando, y de verdad que hay ponentes que son de talla internacional, o sea, son mis héroes, ¿no? Sí, esa es la iniciativa Avengers, esa maestría. Y al equipo de Itecoc que se la turbomamó con la plantilla, o sea, es una cosa hermosa, y que ahorita de hecho nos acaban de avisar que ya tiene la certificación por el IBAO, que es, híjole, las siglas me fallan, pero es una asociación internacional para analistas de la conducta, ¿no? Sí. Entonces va a tener sus International pero bueno, Association por eso se dice las maestrías actuales no son sinónimo de conocimiento, desgraciadamente, pero sí es importante que se tengan los estudios de posgrado con las horas de supervisión necesarias y con los conocimientos necesarios y con las pruebas de conocimiento necesarias. Por eso es que una persona licenciada, solamente con licenciatura en psicología, no está lista para dar terapia. Sí. Bien, eso creo que eso fue todo, ¿no, Javi? Eso es todo por hoy, así es. Hasta la próxima. Mucho.